Precisamente sobre la liquidación de Compensar, el presidente Gustavo Petro aseguró que esta situación le da la razón y dijo que la EPS todavía puede salvarse si se transforma en gestora. El presidente Gustavo Petro aseguró que la liquidación voluntaria de Compensar le da la razón y demuestra que si el gobierno no interviene, habrá una liquidación total del sistema. Ahora la derecha se mueve hacia destruir la intervención del gobierno. Esto no tendría otra consecuencia que la liquidación total del sistema o algo peor, la quiebra del Estado. Este gobierno no lo va a permitir. Sabemos para dónde vamos y cómo mejorar el sistema de salud al pueblo colombiano. Lanzó duras pullas al Congreso por hundir la reforma y explicó que Compensar todavía podría salvarse. El Congreso parece haber evadido su responsabilidad en reformar la ley, dejándose llevar del sectarismo dañino y está a punto de dejar de establecer los pasos de esta transición. Ha demorado casi 2 años la discusión, agotando un tiempo vital. Es por esto que el gobierno ha tenido que intervenir. Claro que Compensar podría ser transformada, con nuestra ayuda, en una gestora y salvarla. Dijo que asume la responsabilidad de sus actos. La Constitución otorga al gobierno la facultad de reordenar el sistema y es lo que estoy haciendo. Asumo la total responsabilidad. Mis funcionarios solo siguen mis indicaciones. Finalmente, invitó al personal de la salud, a los pacientes, a las clínicas, consultorios, hospitales, a los que les deben la EPS, a organizarse y no dejar solo al gobierno. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió que el gobierno quiere que la EPS Compensar continúe prestando sus servicios. Buscarán alternativas para evitar la liquidación. Ana María Cuesta tiene más detalles. Ana, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Desde la Corte Constitucional, el ministro de Salud advierte que el gobierno buscará las alternativas para evitar la liquidación de Compensar tras 30 años de servicio. Yo hoy tuve la oportunidad de dialogar con el presidente, el doctor Barragán. Desafortunadamente tiene una calamidad personal, familiar. Voy inclusive a buscarlo a él esta tardecita para sentarnos a que podamos buscar la alternativa de poder lograr que miremos cómo Compensar se mantiene en el mercado. Por eso es tan importante y seguimos insistiendo en que tenemos la razón de una reforma que le permitía mantenerse a las EPS, mantener los afiliados, que todos sigamos afiliados y que podamos usar todo lo que es el know-how de las EPS, solamente transformándose y que no tengan que responder por el aseguramiento financiero, pero sí que respondan por el aseguramiento en salud. Hay preocupación por parte de la Procuraduría y de asociaciones de pacientes sobre qué pasará con los usuarios de Compensar en caso de que no se llegue a un acuerdo. Hoy no hay una sola EPS que tenga capacidad para recibir 1 millón de nuevos afiliados. No hay una sola EPS porque ninguna cumple con resultados financieros. A propósito de la Procuraduría advirtió que en este momento no hay justificación para la intervención de la EPS Sanitas, pero también hablamos con el contralor encargado Carlos Mario Zuluaga, quien reveló que habrá un próximo informe en estos días sobre el sistema de salud. Que sería más grave para la garantía de los derechos fundamentales a la salud. Ya no serían 26 millones de personas que están en entidades intervenidas, sino que se subiría a 28 millones. Y si esta se va a liquidación, ¿para dónde van a pasar los afiliados cuando las que están intervenidas, que son grandes, no pueden recibir más afiliados? Entonces se ahondaría la crisis del sistema de salud. Hoy la Corte Constitucional sostiene una intensa sesión sobre el cálculo de la unidad de pago por capitación, lo que paga el sistema de salud anualmente por cada usuario. Celsia, entidad generadora de energía aquí en el Valle del Cauca, también se sumó a hacer un llamado a sus usuarios para hacer un buen uso racional de la energía debido a la prolongación del fenómeno del Niño y a las bajas lluvias durante esta época del año. A pesar de que se prevé que la temporada de lluvias va a iniciar a partir de ahora, actualmente la capacidad actual promedio de los embalses del país está por debajo de la media histórica, por lo que empresas como Celsia hacen un llamado a sus usuarios a hacer un uso racional del servicio de energía para contribuir a mitigar esta coyuntura. Algunas de las recomendaciones de Celsia a sus usuarios para hacer buen uso de la energía son evitar abrir las neveras con frecuencia, desconectar los electrodomésticos que no están usándose y optimizar el uso del aire acondicionado y de los ventiladores.
Luisa y televidentes, por el momento es la información desde inmediaciones del batallón Pichincha en Cali. Vamos ahora con información en Antioquia precisamente sobre este tema, porque el gobernador Andrés Julián Rendón hizo duras críticas contra el presidente Gustavo Petro por la intervención de las EPS que se han realizado durante esta semana. Rendón dijo que el camino de estas dos entidades podría ser igual al de Sabia Salud, que según él empeoró y hay serias denuncias de corrupción. Para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la intervención del gobierno en Sanitas y la nueva EPS es un paso a la destrucción del sistema de salud. El gobierno comienza sin que pase por el Congreso la destrucción del logro social más grande que había acumulado Colombia en los últimos 30 años. El único que permitía que en medio de todas las dificultades no se distinguiera el origen económico para que una persona humilde o el más encumbrado tuvieran la misma medicina, fueran intervenidos en el mismo quirófano y por el mismo especialista. Eso es lo que comienza a destruirse hoy por cuenta del dogmatismo y de la ideología que nos quiere imponer en todos los ámbitos el gobierno central. El mandatario aseguró que desde que el gobierno intervino la EPS Sabia Salud, la situación se agravó e incluso dijo que hay información de posible corrupción. Después de la intervención se agrava tanto más la situación financiera de la entidad, como ha sido el caso de Sabia Salud, que se ha deteriorado porque la intervinieron sin razón. Se ha deteriorado muchísimo más desde que está intervenida. Hay graves denuncias de corrupción, incluso en el caso de Sabia Salud, por cuenta de quienes hoy la regentan. Al llamado del mandatario se han sumado organizaciones defensoras de los usuarios y distintos sectores del departamento. Los equipos de rescate de Taiwán continúan la búsqueda de 18 desaparecidos tras el potente terremoto del pasado miércoles. Según los últimos datos del Centro de Respuesta a Emergencias, entre los individuos no localizados están 3 adultos y 3 niños extranjeros. Asimismo, 700 personas permanecen incomunicadas. En medio de la Cumbre Regional de Seguridad que se lleva a cabo en Barranquilla, se reveló que el 60% de las extorsiones en la región Caribe se hacen desde las cárceles. La cifra de extorsión desde las cárceles de Atlántico es alta y preocupa a las autoridades. Extorsión sí sigue siendo el gran flagelo. Uno de los aspectos que se tocó, y lo habíamos visto también en la reunión con el presidente, es que la información que tenemos, que tienen toda la razón, el 60% de las extorsiones provienen de las cárceles. Las autoridades lucen maniatadas para ejercer una medida severa como la inhibición de señal en los centros carcelarios y penitenciarios. Hay disposiciones que lo impiden, porque al hacer una especie de control de las señales, de una u otra manera no habría cómo no controlar también la señal en los alrededores de las cárceles, y por lo menos 3 cuadras a la redonda de una cárcel quedarían también desprovistos de señal, lo cual ocasionaría una serie de problemas. Los más afectados por el flagelo de la extorsión son los comerciantes. En el año 5 de ellos ya fueron asesinados por extorsionistas. En los últimos años, 200 establecimientos han cerrado sus puertas. Hemos visto varias afectaciones. Una de ellas que por ahí en el 2021 muchos negocios fueron vendidos a bajo precio por la presión que se ejercía sobre sus propietarios o administradores. Pero ya después ni siquiera se podían vender a bajo precio. Y como la presión seguía y era más fuerte, el comerciante a última hora optó por cerrar los negocios. El 80% de los extorsionados en Atlántico no denuncia, lo que dificulta las acciones de las autoridades. En las últimas horas, un joven de 25 años fue asesinado. El sicario dejó un mensaje dirigido a alias Caín. Estamos cansados de tus extorsiones, Michael. La próxima es tu mamá o tu hermana que se preparen tus cachorritos.